La primera abogada trans de Uruguay, Michelle Suárez, va a ingresar a la Cámara de Senadores durante la próxima legislatura. Michelle Suárez fue incluida por el Partido Comunista como tercera suplente de Marcos Carámbula, senador electo. Y ella ingresará cuando en la Cámara Alta se traten temas de diversidad sexual y también cuando se traten temas jurídicos, porque el Frente Amplio tiene muy pocos senadores muy pocos abogados en el Parlamento, y en la Cámara de Senadores solo uno, Luis Almagro, solo un abogado. Y hoy nos visita, es la primera vez que llega al Observador TV. Michelle, buen día. Un placer. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿lista para asumir este nuevo compromiso de ingresar a la Cámara de Senadores cuando te convoquen? Sí, realmente fue un ofrecimiento bastante sorprendente, porque en realidad, digamos, cualquier tipo de conexión que yo pueda tener con la vida pública en los últimos 5 años, básicamente, tiene que ver en realidad con una labor dentro de la sociedad civil organizada y no dentro de la militancia político-partidaria. Recién, y además no por casualidad, sino porque, más allá de que muchísimos de mis compañeros, porque yo pertenezco al colectivo Ovejas Negras, tenían una doble militancia desde el colectivo y también en algunos de los partidos políticos, incluso varios dentro del partido oficialista, siempre por una cuestión técnica y por cuestiones de que gran parte de esa militancia tuvo que ver con el tracto del proyecto de matrimonio igualitario, preferiría tener una independencia técnica, más allá que se sospechara cuál era mi simpatía política. Y recién en el 2013 fue año preelectoral en donde decidí correrme de esa independencia técnica y empezar a militar desde lo político partidario. Por lo tanto, el ofrecimiento fue sorpresivo. Bien, ¿por qué decidiste correrte y empezar a militar? Yo creo que tiene que ver con hacer una evaluación de los resultados que se habían obtenido, por lo menos desde el área que yo más trabajo, que tiene que ver con lo jurídico y específicamente enfocado en cuestiones de diversidad sexual. O sea, la normativa que ha dado existencia jurídica a colectivos que siempre habían estado bastardeados e invisibilizados, no casualmente se dio en la última década concomitantemente con los 2 gobiernos de izquierda. Anteriormente eso nunca había ocurrido, nunca se había podido dar esa posibilidad. Y tiene que ver con normativa que empezó a atravesar un camino en donde no hayan ciudadanos de primera o de segunda por razones de orientación sexual o de identidad de género. Entonces era bastante complicado para mí como activista y como abogada hacerme de la desentendida cuando justamente lo que se ponía en juego era saber si de alguna manera aquellos que con sus tropiezos, sus defectos y sus virtudes nos habían concedido derechos, y que justamente esos procesos no siempre son lineales y también tienen retrocesos. Lo más común, o el ejemplo que primero me viene a la mente, es lo que pasó en España. En España hubo un enorme avance en cuestiones de derechos, muchos de ellos que tenían que ver con la diversidad sexual, y cuando cambiaron los vientos políticos hubo un enorme retroceso social, cultural y también institucional y legal. Entonces, la defensa de la construcción de la conciencia colectiva tiene que ver con el diario vivir, y me parecía, por lo menos para estar en paz con mi conciencia, que no podía tener por lo menos una mirada desentendida o poco comprometida. Bien, pero siempre fuiste de izquierda. Sí. ¿O esto fue lo que te volcó al Frente yo creo que Amplio? en realidad, si yo tengo que hablar de a quién voté, sí, siempre voté a la izquierda. Bien. Ahora, nunca milité políticamente, o mejor dicho, política dentro de la estructura de un partido, en forma orgánica, nunca hasta el 2013. Bien. ¿Y por qué decidiste ir a la 1001? Que si bien es una lista que hoy también reúne a otros dirigentes, es la lista del Partido Comunista. ¿Siempre fuiste vos del Partido Comunista o te decidiste últimamente? Mira, tuvieron como 2 tipos de razones. Algunas que tienen que ver con que fue uno de los ofrecimientos más serios y que vino además de la mano de un compañero entrañable para mí, que es Federico Graña, con quien hace varios años que ya trabajamos juntos dentro del colectivo. Por lo tanto, es una persona a quien le tengo profunda confianza y con quien siempre he podido trabajar en forma muy fructífera. Y por el otro lado, tiene que ver con que a mí me daba la sensación que dentro del Partido Comunista, dentro de todo el Frente Amplio se da, pero especialmente dentro del Partido Comunista, un cruce de ejes bastante complicado. Generalmente, cuando a veces se debatían cuestiones que tenían que ver con diversidad sexual o género, muchas personas, creo que no malintencionadamente, consideraban que eran cuestiones menores que los distraían de debates mayores que tenían que ver con verdaderas injusticias sociales derivadas de la lucha de clases.
Y yo siempre planteaba lo mismo, en realidad el patriarcado y la lucha de clases no son cuestiones que vayan separados, o mejor dicho, el sistema capitalista y el patriarcado no van separados, son dos sistemas que se abrazan, se retroalimentan y se necesitan, y en realidad se sustentan uno al otro. Entonces yo ponía siempre el mismo ejemplo, nosotras, las mujeres trans, que es obvia nuestra situación en la gran mayoría, con honrosas excepciones de marginación, consagradas prácticamente y únicamente a la sobrevivencia mediante el trabajo sexual, excluidas del sistema educativo y el sanitario, somos lumpen. O sea, ni siquiera pertenecemos al sistema, somos totalmente excluidas. Entonces, ese cruce de ejes a mí me parecía sumamente interesante, porque me parecía que iba a enriquecer tanto al debate social que se da desde la sociedad civil organizada, como al mismo tiempo poder instalar una agenda que a veces en la interna de los partidos políticos pareciese un poco extraña. Bien, y vas a hacer historia, o sea, el día que entres a la Cámara de Senadores va a ser un momento histórico. Eso suponemos. Pero incluso me imagino que también todas las trans van a estar ahí pendientes, ¿no? Lo van a celebrar, ¿no? Es una representante de ellas ahí en el Parlamento. Sí, yo siempre planteo lo mismo, o sea, hay caminos que siempre a alguien se le toca como esta especie de triste honor de ser la primera, porque por un lado es muy gratificante que un camino se comience, cuando todavía no pasó lo mismo cuando fui la primera egresada de la universidad, y por el otro lado también revela una situación bastante complicada, que es que, bueno, si soy la primera, significa que el camino ha sido muy complicado anteriormente. Sí, y espero no ser la última, es la otra reflexión también. Exactamente. Que es lo que decía Edgardo Ortuño. Edgardo Ortuño, cuando ingresó a la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de raza negra, dijo: todo bien con ser el primero, me alegro, pero por favor que no sea el último. Y ha costado, ¿no? Ha costado. Bueno, ahora entró Gloria Rodríguez del Partido Nacional, que es de raza negra, pero bueno, no hay. Digo, no es algo que se repita muy seguido. Cuando se traten entonces temas de diversidad sexual, vas a estar ahí seguro, eso te lo prometieron. Sí. O sea, eso fue incluso lo que la estructura del partido quiso revelar incluso mediáticamente o públicamente al respecto, más allá de lo que se haya charlado conmigo. Perfecto. ¿Y cuando traten temas muy jurídicos también entonces? Sí, además supuestamente lo que también se pretendía era que, como justamente se comentaba que los abogados somos escasos en algunas áreas, también poder, digamos, asesorar en esas cuestiones. Claro. ¿Qué opinas de que hoy haya tan pocos abogados del Frente Amplio en el Parlamento? Y en realidad, o sea, no sé si es una mera casualidad o no, pero fue un poco lo mismo que me pasó cuando entré a desempeñar funciones dentro del colectivo Ovejas Negras. O sea, y también lo observaba, por ejemplo, en otras organizaciones de la sociedad civil, ocurrió un poco lo mismo. No existía, de alguna manera había muchos profesionales de otras áreas, tal vez de ciencias sociales, tal vez de psicología, de la docencia, incluso de la medicina, pero en el área jurídica era un poco el lado flaco, digamos donde había enormes carencias. Yo a veces creo que también tiene que ver, no creo que sea la única razón, pero que tiene que ver un poco también con la formación que tenemos los operadores jurídicos. Muchas veces, lamentablemente, se nos trata de inculcar que el ordenamiento jurídico es algo, pareciese ser muy lejano de la vida cotidiana de las personas, y es un sistema cerrado con lógicas propias que poco tiene que ver con el diario vivir. Y yo en lo personal tengo una visión o una opinión muy diversa. Los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren, están regidos por distintos actos jurídicos. Cuando un niño o una niña nace, no tiene validez o no se le da existencia jurídica hasta que un acto le declara esa vida y existe una partida. Y cuando una persona fallece, no existen efectos, ni esa persona realmente es comprobable su fallecimiento hasta que hay una partida de defunción. Y en la vida diaria, cada vez que alguien va
a la esquina a comprar 1 kilo de tomates, hace un contrato de compraventa y cada vez que toma el ómnibus hace un contrato de transporte. El derecho como sistema que regula nuestra vida en sociedad es el sistema que elegimos y regula todas nuestras vidas. Entonces, no es un sistema cerrado con lógicas propias lejanas de las personas, sino que tiene que ser concebido como un sistema abierto. Eso muchas veces hace que las personas que somos operadores jurídicos pareciese ser que estamos divorciados con la realidad social. Y eso creo que es una enorme equivocación. ¿Te costó mucho hacer la carrera por tu condición de trans? Me costó hacer la carrera por mi condición de pertenecer a una familia trabajadora donde no existían otras personas que hubieran terminado la universidad ni que tampoco hubiesen tampoco dedicado al área jurídica, pero sí, por sobre todas las cosas, me costó sí por ser una mujer trans, porque a lo difícil que le puede hacer a cualquier persona hacer una carrera universitaria, porque no es sencillo en ningún área, se le sumaron algunos obstáculos extra. Bien, ¿cuáles eran? Y eran situaciones bastante dolorosas, a las cuales después de un tiempo te haces un planteo de que, bueno, hay dos opciones. O permitís que te excluyan y por lo tanto no te educás y tal vez no podés llevar adelante uno de tus sueños o tu vocación, o la forma en que creíste que iba a ser tu modo de vida, o de alguna manera tratás de soportar lo que sucede y superar esos escollos por más que te duelan. A ver, yo siempre pongo los mismos ejemplos. Tal vez los ejemplos más abismales pueden haber sido cuando, por ejemplo, a mí se me expulsó de la materia de derechos humanos por mi condición, o sea, por mi identidad de género. ¿Pero quién te expulsó, el profesor? Sí. ¿Y cómo te lo argumentó? No, fue muy franco. Simplemente me dijo que era por una cuestión de identidad, que no presentaba ni corregir mis trabajos, ni tomarme los exámenes y que fuera otra cátedra. Fue algo bastante explícito. ¿Y ahí cómo arreglaste para seguir estudiando? ¿Cómo hiciste? Tuve que ir a otra cátedra. Mirá. Que además es de las vueltas de la vida, el profesor que supo recibirme y comprender en la situación en la cual yo me encontraba, que es un excelente profesor y alguien a quien estimo profundamente, el doctor Diego Silva, muchos años más tarde, en el 2012, fue quien me concedió el honor de presentar el libro que publiqué justamente sobre normativa enfocada en diversidad sexual y derechos humanos. Y aparte imagino que a lo largo también a lo largo de tu vida, pero también estudiando, has tenido que luchar permanentemente contra esa concepción de que la trans tiene que ejercer la prostitución, que es lo que decías vos hoy temprano, Generalmente, ¿no? hay una serie enorme de prejuicios que van. Uno de esos tiene que ver con que pareciese ser que es parte de tu proceso identitario necesariamente para esa construcción pasar por el trabajo sexual. Y que eso tuviera que ver con una especie de hipersexualidad que tenemos las mujeres trans, por lo cual no interesa el caballero que ande alrededor, necesariamente tenemos que tener algún deseo o alguna imagen de perversión. Y eso tenía que ver con que lamentablemente se disfraza como si fuera parte de un proceso identitario una mera contingencia social. O sea, la razón por la cual la mayoría de las mujeres trans terminan sobreviviendo exclusivamente del trabajo sexual es porque, como cuando en mi caso a los 15 años planteé cuál era mi identidad, que yo era una mujer, que mi nombre era Michelle y que quería que eso fuese las 24 horas del día, los 365 días del año, a mí no me echaron de mi casa. Entonces, yo pude seguir integrada al sistema educativo, pude seguir integrada al sistema sanitario, tenía contención afectiva y, como siempre yo trataba de decir, los enemigos estaban afuera. Mi casa seguía siendo mi hogar y mi refugio. Fundamental fue eso para vos. O sea, lo que a mí se me brindó fue una oportunidad. La mayoría de las chicas trans no tienen esa oportunidad. A los 15, 14, 13 años te echan de tu casa. Quedás excluida del sistema educativo, del sistema sanitario. Obviamente sos una mano de obra no calificada. No tenés forma de integrarte al mercado laboral, uno porque no tenés formación y otra también por tu identidad. Muchas veces tampoco tenés tu identidad reflejada en tus documentos identitarios. O sea, ¿cómo terminás sobreviviendo? Y generalmente termina siendo en el trabajo sexual, pero eso es una contingencia social, no es parte de tu identidad. Y vos te cansaste de aclararlo esto.
Sí, o sea, lamentablemente era una situación que ocurría constantemente. Algunas situaciones yo creo que incluso me llegaron a ser hasta jocosas, pues yo recuerdo un profesor que me acusaba de que yo no podía presentar ese examen porque yo estaba falsificando una identidad y estaba presentando un examen por otra persona. Porque obviamente yo hice toda la facultad con un nombre masculino, tenía que firmar mis exámenes y mis parciales con ese nombre. Entonces decía, no, usted no es la persona que firma acá, y tuvimos prácticamente que traer una partida de nacimiento para que la persona comprendiese que el nombre y la persona que tenía delante éramos la misma. ¿Y te bancaban los compañeros? Depende, es como todo. O sea, son clases muy masivas. Yo recuerdo que en primer año éramos 450 personas. Sí, sí, entonces, claro. En esa carrera es multitudinaria la clase. Entonces, obviamente, no ocurre lo mismo que en secundaria. Yo cursé en secundaria en el Liceo de Salinas, que era un liceo muy chiquito, que en total seríamos 500 alumnos y nos conocíamos todos, a una clase donde prácticamente entraba toda la población estudiantil del Liceo de Salinas en una clase. O sea que era tan masivo que las personas que de alguna manera tuvieran algún inconveniente con mi identidad, lo único que tenían que hacer era no hablarme. En realidad, donde se detectaban los problemas en forma constante era principalmente con los equipos docentes. Ahí es donde realmente se detectaban los inconvenientes en el diario. Y yendo más atrás en el tiempo, Michelle, ahora que hablabas del Liceo de Salinas, ¿en qué año del liceo fue que decidiste ser trans? Y yo tenía 15 años, Tercero, por lo tanto más o estaba menos. en cuarto, porque yo en realidad ingresé a la escuela un año antes y ingresé al liceo un año antes y salí un año antes. Entonces, sí, yo estaba en cuarto, o sea, primero de bachillerato. Bien, bueno, y ahí fue un cambio para vos y también para tus compañeros. ¿Cómo fue eso? Y fue un cambio muy grande. Para mí yo lo sentí como, a ver, yo soy hija única, había sido pasado de ser la hija de mamá y papá a ser una persona vapuleada, hostigada, perseguida, maltratada, no considerada durante los últimos 3 años que estuve en el liceo. Entonces era una situación sumamente violenta. Yo recuerdo que lamentablemente para poder sobrevivir se van desarrollando estrategias de sobrevivencia. O sea, por ejemplo, nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, yo lo que hacía para evitar entrar junto con mis compañeros era llegar a las 7, llegar una hora antes y poderme hacer una especie de logística para ubicarme en un lugar donde pudiera controlar los movimientos que pasaban. O sea, ¿pero por qué? Y porque había agresiones, insultos, maltratos. Entonces yo, por ejemplo, lo que hacía era entrar antes, ubicaba una mesa contra una esquina de la clase, de forma tal que veía toda la clase. Como en un panóptico, como se dice. Exacto, estaba al lado de una ventana, o sea que veía el patio. Yo en esa época iba en moto, entonces la podía ver para que no la pincharan, no la rompieran, no la robaran, al lado de la profesora. Entonces de esa manera podía controlar la situación de lo que pasaba en la clase. Increíble. No salía a los recreos jamás. No tomar líquidos desde el día anterior para no tener que ir al baño, porque ahí siempre se podían dar problemas, fuera al baño que fuese. Tratar de salir del liceo siempre conversando con algún profesor para no tener inconvenientes con otros compañeros a la salida. Porque si no era probable que te agredieran, decís. Eran situaciones donde muchas veces no necesariamente tenía que ver una agresión física. No, está claro. Pero muchas veces las agresiones eran de otro tipo. Sí, Entonces otro tipo eran momentos desagradables en forma constante. Te hablo de todo tipo de agresión. Yo me acuerdo que la rutina de ir al liceo todos los días, de lunes a viernes, era salir de mi casa, cerrar la puerta y respirar hondo y decir, bueno, un día más. Entonces, realmente la perspectiva en mis 15 años, yo siempre digo, yo no soñaba tan lejos. Yo lo que pensaba era, bueno, cumpliré los 16. Era como un poco, era muy a corto plazo. Y claro, fue recontra traumático entonces ese periodo de tu vida. Fue una etapa obviamente muy difícil porque a los 15 años no estás preparada
internamente ni tenés defensas ante agresiones constantes. O sea que es una etapa muy, muy difícil de procesar. Pero como todo, te va dejando enseñanzas, te vas haciendo más fuerte. De hecho, yo siempre digo que para mí el liceo fue la preparación para poder atravesar los 6 años de facultad. Cuando yo llegué a facultad y me volvieron a pasar episodios de discriminación desde los docentes, tenía 3 años de preparación anterior. Entonces ya estaba curtida, tenía la piel gruesa, como para poder por lo menos sortear esos obstáculos o por lo menos que no me hirieran tan profundamente. Toda esa agresión psicológica que sufriste en el liceo te curtió. Totalmente. Y como decías hace un rato, el rol que tuvieron tus padres ahí fue fundamental, porque también podía haber pasado que fuesen padres que no te aceptaran o que te dijeran el problema es tuyo, pero no, te bancaron. No, absolutamente. Lamentablemente mi madre falleció, pero sinceramente mis padres fueron las personas que fueron absolutamente mi pilar desde lo afectivo y al mismo tiempo también ellos fueron los que posibilitaron que pudiera tener una carrera. Claro, sí. Viniendo a la actualidad y algo bien nuevo, que es esa guía que generó un poco de polémica en las últimas horas, ¿no? Esta guía de diversidad sexual y de educación sexual que el Codicen la conoció en cuanto a su contenido por los medios, ¿no? Ahora ya la están conociendo mejor. Te quiero preguntar por 2 puntos que hoy leí de mañana, por 2 sugerencias para los docentes que tienen que ver con los baños generizados, como dicen, o sea, que no haya baños ni para nenas ni para varones, y con el hecho de que un docente pueda salir del armario o salir del closet y decirle al alumno cuál es su condición sexual. Sugerencias, no son obligaciones, ¿no? Son consejos, ¿no?, para los profesores. ¿Estás de acuerdo con las 2 cosas? Sí, además, a ver, lamentablemente hay una cuestión que muchas veces yo escucho que tiene que ver con, bueno, las personas por lo general no se ponen un cartelito en el pecho que dice heterosexual o que dice homosexual o que dice lesbiana. La cuestión es que si bien es cierto, también es cierto que en nuestro diario vivir todos estamos manifestando constantemente cuestiones que nos conectan directa o indirectamente con nuestra orientación sexual o con nuestra identidad de género. Yo pongo un ejemplo. Si una persona va a una oficina, es muy probable que en el escritorio o en el cubículo personal de alguien haya elementos que revelen desde la pareja que tiene, porque tiene una foto, desde si tiene hijos, desde que comparta anécdotas con sus compañeros de trabajo, de a dónde fue de vacaciones, de a dónde salió, lo que fue lo que hizo. Y muchas veces lo que en el fondo se solicita cuando son hombres gays o mujeres lesbianas o la población trans, es que toda esa convivencia que se tiene absolutamente naturalmente y coloquialmente no exista. Entonces uno todo el tiempo está revelando elementos que tienen que ver con tu orientación sexual. Entonces muchas veces con alumnos va a pasar lo mismo. Yo recuerdo cuando iba al liceo que muchas veces con los profesores que nos llevábamos bien nos daba curiosidad saber si tenía esposa, si tenía esposo, si tenía hijos, de qué hacía de su vida, etcétera, etcétera. Y parte justamente de deconstruir mecanismos de discriminación es justamente poder hablar de estos temas con absoluta naturalidad y no verlos como temas como temas tabú. Claro, y acostumbrar a los niños desde chicos a que esos temas son naturales. Claro, pero de la misma forma que pasa con los arreglos familiares, el que nosotros podamos hablar de que existen arreglos familiares donde pueda haber mamá y papá, o puede haber 2 papás y 2 mamás, es hablar de la diversidad de arreglos familiares. Es simplemente identificar que no interesan los componentes de esa estructura familiar. Lo que vale es la estructura, sin interesar qué la compone. Lo que interesa es que esa familia sea una familia operativa, donde sea un centro de amor y donde los menores que forman parte de ella puedan desarrollarse plenamente. O sea, está bueno que un docente blanquee su situación sexual y que si es gay diga miren, chiquilines, soy gay, tengo mi pareja. Si lo desea decir o si el tema surge y prefiere decirlo, sí. Yo creo que muchas veces, y esto lo hablo porque también con los operadores jurídicos ocurre, muchas veces hay elementos que no tienen que ver con nuestra faz técnica, sino que tienen que ver con nuestras opiniones morales y que tienen que ver con las concepciones que tenemos de masculinidad, de femineidad, de maternidad o de paternidad que traemos como bagaje previo. Intentamos traficarlas o disfrazar opiniones
verdaderamente morales y personales como si fueran técnicas. Y entonces eso muchas veces hace que pretendamos obstaculizar procesos en realidad por gustos personales. Y eso realmente es muy problemático. Y tiene que ver incluso ya no con lo que se va a aplicar en la educación, sino para quienes de alguna manera tomamos decisiones o influimos en esos procesos, justamente tratar de reanalizar nuestros propios prejuicios. ¿Y qué opinas de lo de los baños comunes para nenas y nenes? Yo creo que en lo práctico, por ejemplo, si yo me tuviera que remitir a cuando fui alumna, me hubiera sido muy buena. Realmente yo recuerdo que era un drama, y lo sigue siendo hasta el día de hoy con la población trans adolescente, los baños. O sea, desde liceos donde hay directores que no le permiten entrar a una mujer trans al baño de mujeres y la pretenden mandar al baño de hombres, que más allá de una violencia psicológica hay una serie de riesgos que corren, porque obviamente hay situaciones de agresión, desde padres que se manifiestan en contra de que una persona trans entre en este o aquel baño. Entonces, son situaciones que en la practicidad son sumamente, solucionan muchos problemas. Más allá de los debates que tengan que hablarse al respecto, como para que de alguna manera parámetros culturales que son discriminatorios empiecen justamente a ceder. Claro, claro. Michelle, hablando de la discriminación que hay hoy en Uruguay, ¿no? Pensando en este año 2014, ¿te parece que mejoramos en algo o es lo de siempre? A ver, yo siempre planteo lo mismo. Los cambios culturales son tal vez de los más difíciles de lograr. Y muchas veces incluso a veces se puede detectar hasta que puede haber un desfasaje entre los avances legales e institucionales con los culturales. Pero yo siempre trato de poner un ejemplo. Cuando yo tengo 31 años, cuando yo tenía 15, hace 16 años, no sé tantos, me acuerdo que escuchar en una radio o en un medio masivo o en una revista o en cualquier lugar, o incluso en una institución educativa, a alguien decir a los putos hay que matarlos o hay que quemarlos, era una frase que no conmocionaba públicamente. Era algo que tal vez algunos lamentarían en silencio y otros lo apoyarían explícitamente. Pero realmente nadie lo tomaba como algo repudiable. 16 años más tarde, todos por lo menos tenemos la concepción de que manifestarse de esa forma públicamente es por lo menos políticamente incorrecto. Y eso lo perciben desde quienes trabajan en los medios o hasta quienes de alguna manera son espectadores. Eso muestra un cambio de sensibilidad, un cambio profundo de sensibilidad, que no es poco. Entonces, yo creo que esto es como ver la mitad del vaso vacío y la mitad del vaso lleno. Yo creo que ha habido enormes cambios. O sea, el simple hecho de que hoy podamos ver con naturalidad que dos señores se casan junto a seres queridos y que les tiran arroz en la puerta del registro y lo tomamos como algo natural y no como algo raro y conmocionante, muestra un profundo cambio de sensibilidad. Ahora, obviamente, que nos alegremos por lo positivo no significa que nos quede mucho por hacer. Bien. Uruguay sigue siendo un país discriminatorio, lo que ha avanzado, ha dado pasos positivos o pasos prometedores. Bien. Michelle, muchas gracias por visitarnos favor, hoy. Un placer. Fuiste muy amable. Que pases bien. La primera abogada trans de Uruguay, Michelle Suárez, va a ingresar a la Cámara de Senadores durante la próxima legislatura. Michelle Suárez fue incluida por el Partido Comunista como tercera suplente de Marcos Carámbula, senador electo. Y ella ingresará cuando en la Cámara Alta se traten temas de diversidad sexual y también cuando se traten temas jurídicos, porque el Frente Amplio tiene muy pocos senadores muy pocos abogados en el Parlamento y en la Cámara de Senadores solo uno, Luis Almagro, solo un abogado. Y hoy nos visita, es la primera vez que llega al Observador TV. Michelle, buen día. Un placer. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿lista para asumir este nuevo compromiso de ingresar a la Cámara de Senadores cuando te convoquen? Sí, realmente fue un ofrecimiento bastante sorprendente porque año preelectoral en donde decidí correrme de esa independencia técnica y empezar a militar desde lo político partidario. Por lo tanto, el ofrecimiento fue sorpresivo. Bien, ¿por qué decidiste correrte y empezar a militar?
Yo creo que tiene que ver con hacer una evaluación de los resultados que se habían obtenido, por lo menos desde el área que yo más trabajo, que tiene que ver con lo jurídico y específicamente enfocado en cuestiones de diversidad sexual. O sea, la normativa que ha dado existencia jurídica a colectivos que siempre habían estado bastardeados e invisibilizados, no casualmente se dio en la última década concomitantemente con los dos gobiernos de izquierda. Anteriormente eso nunca había ocurrido, nunca se había podido dar esa posibilidad. Y tiene que ver con normativa cultural y también institucional y legal. Entonces, la defensa de la construcción de la conciencia colectiva tiene que ver con el diario vivir, y me parecía, por lo menos para estar en paz con mi conciencia, que no podía tener por lo menos una mirada desentendida o poco comprometida. Bien, pero siempre fuiste de izquierda. Sí. ¿O esto fue lo que te volcó al frente? Yo creo que en realidad, si yo tengo que hablar de a quién voté, sí, siempre voté a la izquierda. Bien. Ahora, nunca milité políticamente, o mejor dicho, política dentro de la estructura de un partido, en forma orgánica, nunca hasta el 2013. Bien. ¿Y por qué decidiste ir a la 1001? Que si bien es una lista que hoy también reúne a otros dirigentes, es la lista del Partido Comunista. ¿Siempre fuiste vos del Partido Comunista o te decidiste últimamente? Mira, tuvieron como dos tipos de razones. En realidad, digamos, cualquier tipo de conexión que yo pueda tener con la vida pública en los últimos 5 años, básicamente, tiene que ver en realidad con una labor dentro de la sociedad civil organizada y no dentro de la militancia político-partidaria. Recién, y además no por casualidad, sino porque, más allá de que muchísimos de mis compañeros, porque yo pertenezco al colectivo Ovejas Negras, tenían una doble militancia desde el colectivo y también en algunos de los partidos políticos, incluso varios dentro del partido oficialista, siempre por una cuestión técnica y por cuestiones de que gran parte de esa militancia tuvo que ver con el tracto del proyecto de matrimonio igualitario, preferiría tener una independencia técnica, más allá que se sospechara cuál era mi simpatía política. Y recién en el 2013 empezó a atravesar un camino en donde no hayan ciudadanos de primera o de segunda por razones de orientación sexual o de identidad de género. Entonces era bastante complicado para mí como activista y como abogada hacerme de la desentendida cuando justamente lo que se ponía en juego era saber si de alguna manera aquellos que con sus tropiezos, sus defectos y sus virtudes nos habían concedido derechos, y que justamente esos procesos no siempre son lineales y también tienen retrocesos. Lo más común, o el ejemplo que primero me viene a la mente, es lo que pasó en España. En España hubo un enorme avance en cuestiones de derechos, muchos de ellos que tenían que ver con la diversidad sexual, y cuando cambiaron los vientos políticos hubo un enorme retroceso social, cultural.